Hola a todos, somos Top 3D Shop y en este vídeo les hablaremos sobre el escáner 3D Signin 3D Ainscan HX. Con casi 18 años en la industria, Signin 3D se ha establecido como fabricante de equipos de digitalización 3D de alta calidad. Además, la empresa desarrolla y mantiene un software fácil de usar y funcional adaptado a sus escáneres. Los productos son diseñados por la sede de la empresa en China junto con sus sucursales en Estados Unidos y Alemania. Aunque no es el modelo más caro, el Ainscan HX definitivamente pertenece al segmento profesional de escáneres 3D, y las expectativas para un dispositivo de este tipo pueden ser muy altas. Ahora lo invitamos a conocer el escáner en sí, sus características y detalles de uso, así como ver algunos escaneos reales que hicimos. Empecemos por el empaque. Lo primero que llama la atención es la gran caja en la que se entrega el escáner. Está hecho de plástico de alta calidad y tiene dos cierres fiables. En conjunto se asemeja a los estuches de cualquier equipo profesional, ya sea una cámara o un dron. Al abrir el estuche vemos un pequeño papel con la clave de activación de la aplicación de escaneo Solid Edge Signin 3D Edition. A continuación viene un paquete con dos paneles conectados. Son placas de calibración. También hay un bloque especial para ayudarle a colocar las placas correctamente al calibrar. El estuche en sí tiene cavidades con todo lo necesario para operar el escáner. Naturalmente hay una fuente de alimentación de 12 voltios y 3 amperios, con un enchufe extraíble y enchufes para varios tipos de tomas de corriente. A continuación hay una unidad flash USB con todas las instrucciones y el software, y un juego de marcadores para escanear. Como demuestra la práctica, con un uso cuidadoso, estos marcadores pueden utilizarse varias veces, por lo que este número de marcadores es suficiente para mucho tiempo. Lo siguiente que llama la atención es un cable largo. Combina dos cables para la transmisión de datos y la alimentación. Y ahora llegamos al escáner propio. Su factor de forma se asemeja a modelos similares de escáneres de mano y presume de comodidad de uso. Tiene un mango suave en el centro, con todos los sensores, cámaras y proyectores situados en los lados superior e inferior. El escáner pesa solo 703 gramos, lo que facilita su uso incluso durante largos periodos de tiempo. Su empuñadura está equipada con un botón que sirve para iniciar y detener el escaneado. En la parte superior del escáner hay 4 botones más: subir y bajar el brillo y acercar y alejar el zoom. Estos botones están rodeados de iluminación LED RGB que ayuda a controlar la distancia del escáner al objeto durante el proceso. En la parte inferior están los puertos para conectar el escáner, sobre los que nos detendremos más adelante. Veamos las especificaciones técnicas y características del Ainscan HX. Para empezar, este escáner es de tipo híbrido, es decir, combina dos tecnologías de escaneo 3D. La primera y quizá la más común es el escaneo por luz estructurada. Ya le hablamos de esta tecnología en la reseña del escáner Ainscan SP. Utiliza patrones especiales proyectados sobre el objeto escaneado, y las cámaras registran la distorsión de estos patrones en diferentes ángulos. Así es posible determinar la distancia de puntos específicos del escáner. En el Ainscan SP, los patrones son generados por un proyector estándar como líneas de diferentes anchuras. En el HX, estos patrones se proyectan mediante LED en forma de innumerables puntos azules. Pero el principio es el mismo. En este modo de escaneado mediante luz estructurada, el llamado Rapid Scan, la precisión de escaneado declarada alcanza las 50 micras. La precisión volumétrica, es decir, la tolerancia por cada metro del objeto escaneado, oscila entre 50 micras y 100 micras. Dado que el escáner es portátil, otro parámetro importante es la velocidad de escaneado. En este modo se sitúa en 1.200.000 puntos por segundo. La profundidad de campo de las cámaras, es decir, la distancia de trabajo del escáner al objeto, es de 200 a 700 milímetros, siendo la distancia media más óptima de unos 450-470 milímetros. Otra característica importante del modo Rapid Scan es su capacidad para crear escaneados a todo color con texturas. El segundo modo se denomina Laser Scan. A primera vista se parece al modo que acabamos de comentar, aparte de que se utiliza una retícula láser en lugar de luz LED, pero el principio de funcionamiento también es diferente. El módulo láser muestra sobre el objeto varias cruces láser y un sensor especial detecta el reflejo de cada punto y mide el tiempo que tarda la luz láser en volver al sensor. De este modo, midiendo el retardo entre el envío del láser y el impacto en el sensor, el escáner puede determinar la distancia de un punto dado al escáner. En modo láser, el Ainscan HX puede capturar hasta 480.000 puntos por segundo. Aunque esto es significativamente más lento que la exploración rápida, la precisión de la exploración aumenta hasta 40 micras, y la precisión volumétrica se sitúa entre 40 y 60 micras. La distancia de trabajo óptima al objeto durante la exploración sigue siendo la misma, 470 milímetros.
Tanto el modo rápido como el láser utilizan fuentes de luz totalmente seguras para los ojos, por lo que no se necesitan gafas de seguridad, y también es posible escanear personas. La luz que incide en el ojo no es dañina, aunque sí desagradable. Pasemos a la conexión y configuración inicial. Aquí todo es muy sencillo. Conecte el cable largo del paquete al escáner. Hay dos puertos, USB 3.0, tipo B y un conector de alimentación, que requiere un enchufe especial. Se conecta solo en una posición y tiene un anillo de bloqueo con resorte que mantiene el enchufe en la toma. Esto hace que sea seguro moverse con el escáner alrededor del objeto sin preocuparse de que el cable de alimentación se desconecte accidentalmente. En el otro lado del cable, cerca del enchufe USB, se encuentra el puerto de conexión de la fuente de alimentación, y el propio enchufe USB requiere un puerto correspondiente en el ordenador, solamente USB 3.0. Vale la pena señalar que el escáner tiene requisitos de sistema bastante altos, al menos el procesador Core i7 de octava generación y la tarjeta gráfica Nvidia GTX 1080 con 4 GB de memoria de vídeo. Y lo más importante, necesitará una gran cantidad de memoria RAM, cuanto más mejor, pero no menos de 32 GB. Con esta configuración se puede utilizar el escáner, pero para un trabajo cómodo en todos los modos posibles es deseable tener un ordenador mucho más potente. Entonces el escáner está enchufado. Los controladores deben ser detectados automáticamente. Ahora tenemos que instalar un software especial que procesará los datos obtenidos durante la exploración. Shining 3D ofrece el software propietario iXscan y la edición para este escáner se llama respectivamente iXscan HX. La última versión puede descargarse siempre desde el sitio web de Shining 3D. Una vez encendido por primera vez, el escáner le pedirá que active la licencia iXscan. Para ello basta con hacer clic en el botón Activación en línea. Si el escáner se detecta correctamente y su ordenador tiene acceso a Internet, aparecerá un mensaje indicando que el archivo de licencia se ha descargado correctamente. De lo contrario, deberá ponerse en contacto con el fabricante para obtener este archivo y realizar la activación. Después es necesario realizar la calibración. Para ello, tome las placas del kit y colóquelas verticalmente sobre el block de forma que queden sobre el esquema que se muestra en la imagen. Tome el escáner y gírelo como se muestra en la aplicación. Pulsa el botón del mango y mueve el escáner hacia las placas de cerca a lejos sin girarlo. En la parte derecha de la pantalla de visualización verá 5 barras que indican la distancia del escáner a las tablas. Asegúrese de que todas estas barras se vuelven verdes. Realice el mismo procedimiento 4 veces más girando el escáner 45 grados en el sentido de las agujas del reloj. El programa calculará los datos y mostrará la desviación media. En nuestro caso fue de unas 3 centésimas de píxel. El siguiente paso es la calibración del láser. Coloca los paneles sobre la mesa con la parte blanca hacia arriba y sujetando el escáner horizontalmente sobre los paneles, mueve el láser de cerca a lejos de la misma manera que hicimos durante los primeros pasos de calibración. Ahora tenemos 20 barras para hacer verdes también. Y lo último a calibrar es el balance de blancos. El proceso es similar al de la calibración láser, las placas acostadas con la cara blanca hacia arriba. No hay barras que rellenar, solo hay que mover el escáner de cerca a lejos hasta que la calibración se complete automáticamente. Como puede ver, toda la calibración del dispositivo solo lleva unos minutos. Además, no es necesario hacerlo cada vez antes de utilizar el escáner, solo es necesario si los escaneos presentan distorsiones evidentes de tamaño o forma. Para la primera prueba decidimos escanear un modelo artístico. Los escáneres como el HX se utilizan a menudo en museos para digitalizar objetos de arte e historia, como pinturas, esculturas, etc. Tomamos un cuadro hecho de cuero. Tiene un relieve complejo y muchos colores diferentes. Como necesitábamos un modelo completo con todas las texturas, optamos por el modo de escaneado rápido, ya que no hay forma de obtener texturas con láser. Además, necesitábamos escanear también la cara posterior del cuadro para obtener un modelo completo. Pero la parte trasera no tiene geometría distintiva ni texturas explícitas. Por lo tanto, cogimos algunos marcadores. Los pegamos en la parte trasera y en uno de los lados del objeto para que los futuros escaneados se alinearan correctamente. Por cierto, los marcadores deben pegarse de forma caótica, sin ningún orden. De lo contrario, el escáner puede confundirse. Por lo tanto, en la interfaz de iXscan elegimos el modo de escaneo rápido y creamos un nuevo proyecto, entrando en el menú de configuración. En la primera columna se solicita elegir entre escanear con o sin texturas. Nuestra prueba requería escanear con texturas. En la segunda columna hay que seleccionar el tipo de alineación. Hay 4 opciones. El primero es la alineación por marcadores. Este modo no nos funcionará, ya que no había marcadores en el anverso de nuestra imagen. El segundo modo es la alineación por características. Tampoco nos convenía, ya que la parte trasera tenía marcadores y la alineación por geometría no funcionaría en ese caso.
El tercer modo es híbrido, es decir, se utilizan tanto marcadores como características geométricas para la alineación. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Cuando se escanea con texturas, también es posible alinear los escaneos por características de esas texturas, y este modo podría funcionar para nosotros si quisiéramos escanear solo la parte frontal, así que optamos por la alineación híbrida. Y el segundo elemento de configuración es la resolución. Se puede ajustar desde 25 centésimas de milímetro hasta 3 milímetros. Estos son los ajustes para la densidad de una nube de puntos obtenida durante el escaneado. Para objetos caracterizados por una geometría simple, con planos lisos, ángulos agudos y sin elementos pequeños, la resolución puede ajustarse bastante baja, y esto será suficiente para obtener toda la información relevante. Los objetos más complejos y detallados requieren una resolución más alta. Ten en cuenta que la resolución tiene un impacto directo en la cantidad de datos que será necesario procesar. Si su ordenador no es muy potente y tiene poca RAM, no podrá escanear con alta resolución. Todo se congelará constantemente y recibirás mensajes de que hay demasiados datos y poca memoria. Por lo tanto, es crucial elegir la resolución no solo teniendo en cuenta las características del objeto, sino también según las capacidades de tu PC. Nuestro ordenador es lo suficientemente potente como para permitirse una resolución alta. De hecho, la imagen es compleja y queríamos captar el máximo detalle posible. Hay algunos ajustes más en el menú de escaneado. El primero es el brillo. Para escanear objetos de color claro, el brillo debe ser bajo. Para objetos oscuros se necesita casi al máximo. Por otro lado, no es necesario ajustar el brillo antes de empezar. Puedes ajustarlo según la situación en el proceso. Los otros tres interruptores se suelen dejar sin tocar. El primero mejora la alineación al escanear objetos sin geometría distintiva. El segundo activa el parpadeo de texturas para mejorar la uniformidad si es necesario. Y el último mejora el reconocimiento de marcadores al escanear objetos oscuros, pero también puede disminuir la calidad de los escaneos. Escaneamos en dos pasos, primero la parte delantera, luego la trasera, combinando los dos escaneos después. Así es como se hace. Coloque el objeto sobre la mesa y pulse el botón Inicio. Lo primero que verás es una vista previa. Le mostrará la nitidez con la que el escáner ve el objeto. Si es necesario, puedes ajustar el brillo utilizando los botones de la parte superior del escáner. Si todo está bien, pulse de nuevo el botón Inicio y comience a escanear. Y Xscan mostrará cómo se recopilan los datos y se alinean inmediatamente. Mueva el escáner sobre el objeto para recopilar gradualmente todos los datos. Como la imagen tiene zonas claras y oscuras, tuvimos que cambiar repetidamente el brillo para capturar la mayor cantidad de datos posible. La parte más difícil fue la transición de la parte frontal al marco. Las características geométricas allí apenas son pronunciadas, y a veces nuestro escáner se perdía con música que empezaba a sonar para señalar un problema. En esos casos hay que apuntar el escáner a alguna zona que ya se haya escaneado. El programa hará coincidir la posición y le permitirá reanudar el escaneado. Además, debe controlar la distancia entre el escáner y el objeto. Para ello, Xscan dispone de una serie de barras a la izquierda que muestran la distancia en diferentes colores. En el centro, las barras son verdes, lo que significa la distancia óptima. Si el escáner está demasiado cerca, verá barras rojas, y si está demasiado lejos, aparecerán barras azules. La misma indicación de color aparece en el propio escáner, para que no tenga que mirar constantemente la pantalla del ordenador. Poco a poco fuimos recopilando toda la información posible. Lo más importante era conseguir que el escáner registrara la presencia de marcadores en el marco. Serían comunes para los escaneados de ambos lados, frontal y posterior, y serían necesarios para emparejarlos. Debería haber al menos 3 de estos marcadores comunes y preferiblemente incluso más. El proceso de escaneado minucioso del anverso duró unos 10 minutos. Una vez obtenida toda la información necesaria, pulse de nuevo el botón Inicio para pausar el proceso. Como puede ver, junto con el objeto, se capturó la mesa sobre la que estaba recostado. Estos datos deben ser eliminados. Mantenga pulsada la tecla Shift y resalte algunas zonas a eliminar. Haga clic en el icono Plano de corte para crear un plano que cubra todas las áreas seleccionadas. Si es necesario, eleve el plano para que todos los datos redundantes queden en rojo. Haga clic en Aplicar y esos datos desaparecerán de su escaneado. En caso de que queden zonas sobrantes, también pueden seleccionarse manteniendo pulsada la tecla Shift y eliminarse pulsando Suprimir en el teclado, o puede hacer clic en Eliminar datos seleccionados en el programa. Cuando se haya completado toda esa limpieza, haga clic en el botón Detener del programa y se creará la nube de puntos final basada en los datos recibidos. A primera vista ha quedado muy bien. Aún así quedaba por escanear la parte trasera. Para ello abrimos la pestaña Grupo de proyectos y añadimos un nuevo proyecto. Los ajustes se dejaron igual. Entonces giramos la imagen y escaneamos el otro lado.
Gracias a los marcadores, la alineación aquí fue aún más fácil y rápida, ya que era mucho más cómodo para el software hacer coincidir los escaneados basándose en la posición de los marcadores. De nuevo, lo más importante era fijar los marcadores comunes en el marco. En el proceso de escaneado es posible pausar el proceso, examinar el objeto en el programa y, si faltan algunos datos, pulsar de nuevo Start y escanear las zonas deseadas. Lo último que hay que hacer es hacer coincidir los dos escaneados recibidos. Para ello, haga clic en el botón Alinear. En la ventana superior izquierda, elija el proyecto desde el que se fijará el escaneado. La ventana inferior es para el proyecto a alinear. Hay 3 modos de alineación. El primero es por características geométricas, que apenas funcionaría en nuestro caso, ya que había pocas características pronunciadas en las zonas de alineación. El segundo modo es manual. Mantenga pulsada la tecla Shift y seleccione al menos 3 puntos comunes en ambos escaneados. EXCAN intentará girar el segundo escaneado para que estos puntos coincidan. El tercer modo es la alineación por marcadores. Aquí todo es sencillo. El truco está en tener al menos 3 marcadores comunes en ambos escaneados. Teníamos suficientes, así que pasamos al tercer modo. Como era de esperar, EXCAN alineó correctamente los 2 escaneos sin ningún problema. Así obtuvimos nubes de puntos bastante densas con todos los datos necesarios. Emparejamos los 2 lados de la imagen y pasamos al último paso, la creación de un modelo poligonal, la llamada malla. Para ello hacemos clic en el botón Modelo de malla. Aquí hay 2 opciones principales. Hacer un modelo hermético de una sola pieza. Entonces el programa cerrará automáticamente todos los agujeros. O dejar el modelo tal cual, sin procesamiento adicional. Además hay algunos parámetros más, como la calidad del modelo final, el filtrado, la eliminación de pequeñas partes flotantes, la limitación del número de triángulos, la eliminación de picos y el relleno automático de los agujeros de los marcadores. En el caso de los objetos artísticos, lo natural es hacer un modelo hermético. Dependiendo del rendimiento del ordenador y de la complejidad del modelo, el proceso de creación de una malla puede durar entre 1 y 10 minutos. El menú de postprocesado también dispone de varias herramientas para modificar las mallas resultantes: simplificación, suavizado, eliminación de elementos pequeños, etc. Si hubiéramos elegido un modelo no hermético, habría sido posible rellenar manualmente los agujeros o hacerlo automáticamente con uno de los 3 algoritmos sugeridos. Si todo está bien, puede exportar el modelo a uno de los formatos 3D habituales. Cuando se escanea con texturas, el formato más óptimo es el OBJ. El único problema es que las propias texturas siguen conteniendo marcadores, e incluso después de rellenar todos los huecos, estos puntos tienen texturas con marcadores pintados. Aún así, este problema tiene una solución sencilla. Dado que las texturas son esencialmente archivos JPG o PNG normales, puede procesarlos con seguridad en Photoshop. Puede eliminar los marcadores con redibujado automático de las zonas eliminadas o sustituir estas manchas por zonas similares sin marcadores. Ten en cuenta que no debes cambiar el tamaño ni las proporciones de las imágenes, de lo contrario no se superpondrán correctamente sobre el modelo. Después de todas estas manipulaciones, obtuvimos un modelo 3D completo a todo color de la imagen desde todos los lados. El resultado fue realmente impresionante. Para la segunda prueba intentamos escanear una pequeña pieza técnica de acero. En realidad, Shining 3D recomienda utilizar el AINSCAN HX para escanear objetos de 30 centímetros a 3 metros, pero era interesante probar con un objeto más pequeño. Además, la pieza es de acero y brillante. Es casi imposible escanear en modo rápido sin utilizar un spray especial de mateado. Con el escaneado láser, sin embargo, esto no debería suponer ningún problema. Hay muchos menos ajustes para el modo láser, ya que la alineación solo se puede realizar mediante marcadores, y no hay opción de textura cuando se escanea con láser. Por lo tanto, solo es necesario seleccionar la resolución. Para este modo se puede ajustar de 3 milímetros a 5 centésimas de milímetro. Seleccione la resolución de la misma manera que en la primera prueba. Elegimos 0,2 milímetros. Como dijimos antes, el escaneo láser permite únicamente marcadores. Sin embargo, era inconveniente pegarlos a este objeto debido a sus curvas. Tales agujeros serían difíciles de rellenar. Al escanear objetos pequeños, puede pegar marcadores no al objeto en sí, sino a la superficie sobre la que se encuentra. Y es aún mejor imprimir varias pirámides truncadas pequeñas en una impresora 3D y pegar marcadores en todos sus lados. Esparcimos aleatoriamente tales pirámides alrededor del objeto y colocamos la pieza en sí sobre una pequeña elevación. La configuración del escaneado permite elegir entre 3 tipos de objeto: normal, reflexivo o negro. Los 2 parámetros siguientes, brillo y datos, cambian automáticamente una vez seleccionado el tipo.
Si eligiéramos el modo normal para esta parte, las superficies se capturarían, pero de forma muy lenta e incompleta. Optamos por el modo reflexivo para obtener un resultado mucho más rápido y de mayor calidad. En el escaneado láser, la información se captura solo en los lugares por los que pasan los rayos láser. Por lo tanto, los datos se recogen moviendo suavemente los rayos sobre todas las superficies, girando ligeramente el escáner. Moviéndonos alrededor del objeto, recogimos todos los datos posibles en esta posición. A continuación, realizamos un par de escaneados más, colocando la pieza de lado. La alineación mediante marcadores no funcionaría en este caso, ya que cambiamos la posición de la pieza con respecto a las pirámides que lo rodeaban. Pero iXScan pudo alinear los proyectos por características geométricas. Terminamos con una pieza completa. Claro que era posible crear una malla hermética y quedaría bien, pero por otro lado, las piezas técnicas suelen escanearse con uno de estos dos fines específicos. El primero es la ingeniería inversa, es decir, la creación de un modelo 3D que sea una copia de un objeto existente. Para ello, el escáner viene con una licencia para el software profesional de Siemens adaptado para Signing 3D, Solid Edge Signing 3D Edition. Permite crear un modelo 3D paramétrico completo utilizando el escaneado como referencia. El segundo uso es la inspección de objetos reales. Es decir, un escaneado resultante se compara con el modelo 3D a partir del cual se creó el objeto, con el fin de comprobar la calidad de fabricación y la precisión dimensional. En ambos casos es esencial utilizar escaneados originales sin procesamiento adicional, ya que rellenar los agujeros o suavizarlos conlleva inevitablemente algunas distorsiones menores de la geometría. También decidimos comprobar la precisión con la que Ainscan HX determina el tamaño de los objetos. Para ello utilizamos las herramientas de medición en iXScan, especificando 2 puntos para que el programa mostrara la distancia entre ellos. Medimos la misma distancia con un calibre en una pieza real para comparar los valores. La diferencia fue de unas 5 centésimas de milímetro, lo que coincide con las especificaciones declaradas. Para la tercera prueba intentamos escanear un objeto mucho mayor, una parte del parachoques de un coche Skoda, la zona donde se instala un faro. En este caso concreto es difícil imaginar para qué podría utilizarse, pero si se tratara de un parachoques de algún coche antiguo, para el que es difícil encontrar repuestos, escanear los asientos de los faros permitiría fabricar las piezas necesarias sin múltiples ajustes y mediciones. El parachoques de plástico es de color gris y tiene muchas hendiduras, agujeros, curvas y otros elementos irregulares. Lo cubrimos con marcadores y empezamos a escanear en modo láser. Todo salió bien. El dispositivo capturó fácilmente el plástico gris, excepto que tuvimos que girar el escáner en todos los ángulos posibles para capturar las zonas cóncavas. Aparte de un par de lugares que el láser no podía alcanzar físicamente, pudimos capturar todas las áreas. El parachoques fue escaneado desde ambos lados, con los 2 proyectos posteriormente alineados por geometría y marcadores, y funcionó bien. Algunos de los agujeros se rellenaron manualmente, solo para que el resultado tuviera mejor aspecto. El resultado es este modelo. Aquí hay información más que suficiente para hacer ingeniería inversa de este objeto o crear un nuevo faro que se adapte a este parachoques. Y el último objeto que elegimos para escanear es también una pieza de coche. Se trata de un brazo en H de un BMW. Está hecho de aluminio y tiene una forma bastante compleja. Agujeros, elementos pequeños y áreas brillantes. Al igual que el parachoques, también lo cubrimos con marcadores, intentando colocarlos solo en las zonas planas. Escaneamos en modo láser, utilizando los ajustes para objetos reflectantes. Los escaneados tomados desde diferentes lados se alinearon fácilmente mediante marcadores. Las únicas dificultades las causaron los bloques silenciosos. La configuración para objetos negros resultó muy útil, pero resultó imposible captar la información en los huecos. No obstante, los datos obtenidos fueron sin duda suficientes para su posterior manipulación, ya se trate de inspección o de ingeniería inversa. Por curiosidad intentamos hacer un modelo hermético con relleno automático de huecos, y resultó estupendo. En esta forma el modelo puede utilizarse para demostraciones o, por ejemplo, en un videojuego. Ahora saquemos una conclusión. Como era de esperar, el Ainscan HX hizo frente a todas las tareas sin ningún problema. Sus capacidades están bastante en línea con las especificaciones declaradas. El modelo parece tener solo 2 defectos. El primero son las dificultades para escanear objetos pequeños. Aún así, conseguimos escanear una pieza mucho más pequeña que el tamaño mínimo declarado, pero sería difícil escanear algunas joyas, por ejemplo. Y el segundo inconveniente es quizá la falta de modo de escaneado automático mediante la plataforma giratoria. Todo el proceso se realiza a mano. Las ventajas del escáner son mucho más numerosas. La más importante de ellas es su versatilidad.
El dispositivo ofrece suficientes modos de escaneado para resolver casi cualquier tarea. El software iXscan es cómodo, sencillo e intuitivo. Funciona bien y de forma estable, pero requiere un ordenador muy potente. El modo láser permite escanear fácilmente objetos negros y brillantes sin necesidad de matearlos. Por supuesto, también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, necesitará un spray mateante cuando escanee una superficie completamente brillante o transparente. Una cámara en color incorporada le permite escanear texturas sin ningún equipo adicional. Y hay mucho más. En otras palabras, el Ainscan HX realmente nos impresionó. Con ustedes Top 3D Shop, y esta fue nuestra reseña detallada del escáner 3D Signing 3D Ainscan HX. Suscríbete a nuestro canal, deja comentarios y dale al botón me gusta si te ha gustado el vídeo. ¡Hasta pronto!